personas y abocarlas a la pobreza. Como todos sabéis, el concepto de trabajo decente fue acuñado por la OIT en 1999 como respuesta al deterioro de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, registrado sobre todo en la época de los años 90 y fruto del proceso de globalización. El concepto de trabajo decente se ha convertido en la base que marca el trabajo digno, el crecimiento productivo y el desarrollo sostenible. Para este año, las acciones que vamos a desarrollar la UGT del País Valenciano, no es porque esto se haya ocurrido, sino que están enmarcadas dentro de las acciones que lleva nuestra organización a nivel nacional y también están encuadradas en atendiendo a la propuesta de la propia Confederación Sindical Internacional, la COSEI, de la cual la UGT es miembro, de reclamar el trabajo decente a nivel global. A lo que se suma nuestro convencimiento de que la manera de acabar con la crisis, estamos convencidos de que es encauzar la economía, situando a las personas en el centro de las políticas y reforzando el poder de los trabajadores y de las trabajadoras. Para ello hemos diseñado algunas acciones. De hecho, la pasada semana, en el entorno de un paternariado a nivel europeo, en el que engloba 9 sindicatos de 5 regiones europeas, desde la UGT del País Valenciano, tanto consensuado además con comisiones obreras, que también es el País Valenciano, que también es miembro de ese sindicato, propusimos al paternariado un manifiesto para que fuera asumido por el conjunto de las organizaciones sindicales, así fue, y se leyó y se apoyó en el marco del 10º aniversario de ese paternariado. Lo tenéis en la página web dentro de las acciones que conmemoran este día. Por otro lado, también están previstas durante el día de hoy, tanto en Castellón, Castellón es a las 12, y en Alicante a las 12:30, concentraciones junto a comisiones obreras del País Valenciano en esas 2 provincias. La UGT estamos convencidas de que solo aglutinando las fuerzas sindicales será posible desterrar las políticas que nos están llevando al fracaso y que se están instalando en Europa y que solo nos están conduciendo. Lo podemos ver más que en otros países, en este país, con los altos niveles de desempleo, al desempleo, a la pobreza y al debilitamiento del estado de bienestar. De hecho, las políticas que se están llevando de recorte, que se están llevando a cabo en los últimos años, van atacando directamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales que actualmente casi son inexistentes. Fueron incipientes, pero hoy en día los han terminado de destruir. Por ello, este 7 de octubre tenemos que reivindicar el empleo decente, el empleo de calidad para todos y todas, y este objetivo que solo será posible con políticas que estimulen la actividad económica y la inversión productiva. Tenemos que prestar especial atención a nuestros jóvenes que como todos estamos viendo y estamos asistiendo, están condenados a emigrar. Nuestro joven capital humano, formados aquí y cuya inversión se ha hecho en este país, ante la falta de oportunidades y la precarización del poco trabajo que consiguen, se están yendo a otros países en donde tampoco sus condiciones laborales son mucho mejores, pero al menos encuentran un puesto de trabajo. Desde la Comisión Ejecutiva, por tanto, hemos querido convocar esta jornada reivindicativa centrada en las condiciones de trabajo del sector textil y enmarcada en la campaña Ropa Limpia, que hace años que a nivel de UGT venimos participando en esta campaña. La campaña Ropa Limpia está conformada por una red internacional de ONGs, de sindicatos y organizaciones que las contamos. La UGT, que se cuenta la UGT, y organizaciones de personas consumidoras,
está presente en 14 países y colabora con más de 250 organizaciones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es mejorar las condiciones laborales en este sector, conseguir que las condiciones de trabajo sean al menos las equivalentes a las que establece la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, y enlazando con lo que hoy el lema de este Día Internacional, de esta Jornada Internacional de Trabajo Decente, empoderar y organizar a los trabajadores y trabajadoras. De hecho, en los países en los que no existe ningún tipo de organización sindical ni trabajadores organizados, y el ejemplo lo tuvimos hace un año y medio en Bangladesh, bueno, pues se ve que las condiciones se puede, incluso empresas multinacionales, por parte de empresas multinacionales de nuestro, constituidas en nuestro propio primer mundo, mal llamado primer mundo, ¿no? En donde van a esos países en donde no existe ninguna organización sindical, ninguna estructura de trabajadores organizados, y pasa pues lo que pasó desgraciadamente hace año y medio en Bangladesh. Para nosotros la única forma de combatir estas situaciones pasa, como bien decía antes, por empoderar a los trabajadores o trabajadoras, organizarlos y poder así bueno, pues, establecer unas mínimas condiciones de trabajo, de salud y seguridad salariales, para evitar esas formas de, yo no diría ni siquiera semi-esclavitud, son formas esclavas de trabajo. También contamos con nosotros, para que nos explique la campaña Ropa Limpia, contamos con Heidi. Heidi es de la ONCD SETEN, y nos explicará en primer lugar pues, qué acciones están llevando a cabo a través de la campaña Ropa Limpia. Y luego, en segundo lugar, tendremos a Alfredo San Martín. Alfredo es el secretario del sector textil, textil y piel, perdón, de la FITAG, de la Federación de Industrias Afines y Agroalimentarias. Exacto. Visualiza perfectamente. Y luego él nos va a contar también en qué situación se encuentran las condiciones de trabajo antes de la crisis y cómo se han degradado, si es que ha sido así, tras la reforma laboral y tras toda la modificación legislativa que se ha producido, en qué condiciones está actualmente. Yo de verdad agradeceros la presencia y bueno, sin más dilación ya me paso la palabra a María. La campaña Ropa Limpia, como se ha explicado y luego veremos los países que la forman y el trabajo que estamos haciendo, surge por la necesidad de... Maite, ¿me va a ayudar? ¿Me pone una diapositiva? Sí. Bueno, cuando empezamos a descubrirlo, las empresas nacionales que empiezan a deslocalizar, ¿no? A llevarse a otros países donde pues, abunda la mano de obra barata, donde no existe una cobertura social de sus trabajadores, donde pues, las leyes todo vale, todo está permitido, ¿no? Esas zonas francas, donde también tienen beneficios tributarios, donde no pagan aduanas, donde los sindicatos están prohibidos o si existen, pues bueno, están muy debilitados y muy reprimidos, ¿no? Luego os he traído unos pequeños vídeos cortitos de un minuto que veáis testimonios, ¿no? de la última investigación que hicimos, aquí al lado, en Marruecos, de cómo eran expulsadas las personas que decidían agruparse. Y donde pues no existe ningún tipo de control y el riesgo pues se le traslada a sus proveedores, ¿no? A sus dueños de las fábricas que para ellos todo vale y donde no existe una normativa. De características, ¿no? de esta industria, pues es muy intensa, esa mano de obra está muy feminizada, pues la subcontratación, la precariedad, tenéis ahí un poco todas las características, ¿no? de esas fábricas que ahí están produciendo pues toda esa ropa que aquí en el mundo, no decía así mal llamado, ¿no? En el norte estamos adquiriendo sin saber muy bien qué hay detrás. Derechos humanos, pues violaciones, pues, todos los años tenéis un salario por debajo del mínimo, luego veremos un poco las cantidades de dinero que cobran,
esas horas forzosas, sin límite, noches, turnos, dependiendo del proveedor, pues las amenazas que tienen para su salud, volvemos a repetir, el no reconocimiento a agruparse, a tener un sindicato, los contratos pues según proveedor, ¿no?, de corta duración, o si no hay producción, pues no cobran esos días, aunque estén en la fábrica o haya disminuido el trabajo. Y bueno, más que nada, como os decía, para que veáis mejor esos testimonios, ¿no? Tenemos ahí a esa trabajadora de Marruecos, que aquí, bueno, hemos sacado un poquito porque principalmente son las mujeres, ¿no?, las que en estas fábricas y en estas situaciones, ya no solo en Marruecos que los vamos a ver, sino a nivel internacional, en India, como existe esa vulneración, y algunas cifras, ¿no?, de esos 60 millones de personas que están empleadas, pues que son mujeres, cómo cobran menos de $1 al día, algún dato característico, pues de Marruecos, ¿no?, el 80% de las trabajadoras son mujeres, con lo cual también de esa doble discriminación, obligar a sacar a sus niñas del colegio para que se hagan cargo de la familia. En China, Sudáfrica, como hay riesgos también para su integridad física y sexual, ¿no?, como son violadas, como todo vale. Entonces, pasamos un momento y ponemos los vídeos que tienes ahí, pinchas y Sudáfrica, que estaban teniéndolas en estas condiciones. Bueno, un poco también para que esto, como conocéis, pero es el desglose de lo que cuesta hacer una zapatilla, de la que estamos pagando 100 euros aproximadamente, pues como ese 0,50 céntimos es el que se lleva la persona, como toda esa red, ¿no?, en esa cadena, todo el mundo se lleva, hasta el que va en el camión transportándolas, mucho más que esa persona que está en estas condiciones, que está produciendo a ese ritmo y que es el que menos beneficio obtiene. Por lo cual vimos la necesidad desde la campaña, ya desde hace muchos años, como comentábamos, ¿no?, un poco de los eslóganes que hemos tenido, ese reclamo, ¿no?, dentro de lo que es el reclamar el derecho, ¿no?, en defensa de los trabajadores, de las trabajadoras y de las personas. La campaña Ropa Limpia es, como hemos comentado, lo que es en España está desde el año 97, pero se surge en Holanda en el año 89. Es una red internacional por defensa de los derechos humanos de las personas que trabajan en el sector textil. En Europa son 16 organizaciones, las que ahora mismo estamos trabajando. Y como pues ha comentado, ya somos ONG, somos sindicatos, que estamos nosotros ahí apoyándonos, organizaciones de consumidores que trabajamos con estas personas y estas acciones y pasos que ahora pasaré a explicaros. CETEM somos los coordinadores a nivel estatal, a nivel del Estado español, desde el año 97, y somos los que coordinamos todas las acciones, todas las acciones de calle, todas las reclamaciones, todos los códigos de conducta que vemos con la necesidad de que se empiecen a implantar. El objetivo de la campaña, pues lo tenéis ahí, pues ya se ha dicho, ¿no?, pues, pelear por esas condiciones de trabajo y dignidad de las personas. Y aquí con las empresas también que están pasando por eso, las que se están llevando y externalizando y no dando, ¿no?, un trabajo en condiciones aquí y como decía, ¿no?, con el todo vale, porque les sale mucho más barato. Ante todo las personas, la calidad de vida y los derechos que tienen. Nos organizamos en un secretariado general que lo tenemos en Ámsterdam. Como decíamos, somos 16 campañas europeas independientes pero coordinadas, todas bajo la misma estrategia. Tenemos reuniones internacionales, visitamos los países, también tenemos nuestra parte política, ¿no?, con esos estados que lo permiten, porque no existe una regulación, y las publicaciones e investigaciones constantes que estamos haciendo y sacando a la luz para que la gente la conozca. Las líneas de trabajo de la CRL, como ya para no hacerlo tan largo, pues sobre todo la movilización social, sensibilización y educación. Trabajamos mucho también a nivel centros educativos, ¿no?, para que los más pequeños empiecen a saber y empiecen también a ser consumidores responsables y conscientes de lo que existe detrás de
de todo este sector. La solidaridad directa con esos trabajadores y trabajadoras, la denuncia constante y, pues, como habéis visto, ¿no?, todas las investigaciones. Madrid Morocco tenéis todo el material, pues si queréis dentro de la campaña tenemos una web para aparecer a todas las investigaciones, todo lo que hacemos. Hemos traído muy poquito porque nos queda muy poquito, pero está todo lo que se puede descargar, y la última que tenemos sobre el sector textil en España, que también está ahí. La movilización social y las sensibilizaciones por las acciones callejeras, las acciones de calle. Estamos en la calle reivindicando con manifestaciones. Tenemos un grupo de acciones de calle que organizan, pues, desde teatro a concentrarnos delante del Corte Inglés, como veréis ahora cuando pasó lo de India, donde más de 1000 personas murieron. Las campañas internacionales, la contrapublicidad. Tenemos campañas vía online, porque bueno, a nivel administrativo, como entenderéis, no nos apoyan mucho, y a nivel cadenas tampoco, todo vía online, pero nuestras contracampañas y contrapublicidad, y ahora mismo también a nivel redes sociales mucho movimiento. Las charlas, pues como las que nos está dando hoy, en colegios, organizaciones y todo colectivo que nos invita. A compra pública ética, porque la consideramos súper importante dentro de nuestra campaña, ¿no? Si pinchas aquí pequeñito tienes un vídeo de lo que supone para nosotros esto. También desde Marruecos, de la gente que hace unos 3-4 años nos apasiona a las administraciones públicas como grandes compradores dentro del sector textil, pues todo lo que supone los uniformes de bomberos, personal de brigadas de servicios, hospitales, supone un 16% del PIB europeo. Entonces, pues supongo que se dediquen con el ejemplo, ¿no?, y que ellos mismos también son los que se están llevando todo eso a fabricar a estos países a un bajo coste, y en estas condiciones les surge un pedido de esos uniformes para los bomberos, y las trabajadoras tienen que estar trabajando pues, noche y día. Y porque también consideramos, ¿no?, que tienen esa influencia en el mercado, ¿no?, en el ejemplo, en el mercado laboral, en sus compras y su producción. Bueno, esto es una imagen de las acciones de calle, ¿no?, que solemos hacer. Esta es a nivel internacional, pero ahora veremos aquí en Valencia, porque bueno, a partir de ahora también os queréis sumar a esas concentraciones o a esas acciones que hacemos cuando una acción urgente lo reclama, pues estáis totalmente invitados. Las acciones urgentes, pues, ¿qué pretendemos con ellas? Esa solidaridad con los trabajadores. Intervenimos en todos esos casos que detectamos de violación de derechos, principalmente porque ellas y ellos no lo comunican. Pedimos, ¿no?, en esas reclamaciones de querer dar información a los consumidores, a nosotros, a los compradores, que también reclamen esas mejoras sociales. Nos organizamos y nos coordinamos con, como no tienen derecho a sindicarse, ¿no?, pues muchas veces con esa persona directamente que nos ha llamado atemorizada, pero es nuestra fuente. Muchos de ellos, pues en Indonesia sobre todo, está pasando, pues ahora mismo están en prisión, incluso por desobediencia civil. Entonces, bueno, también esa protección de cara a esos trabajadores, y apoyar toda aquella reivindicación y presionar a nivel político aquí, tanto aquí como allí. En algunos casos aquí tenéis, como os decía, la web de la campaña, ropalimpia.org, donde tenéis toda, bueno, si quieres para que la veamos, os explico un poquito. Esto ya es ciberactivistas, ¿no?, como decía, el peso que tiene, y es la única opción que tenemos ahora mismo, porque a nivel, pues, cadenas, administraciones nos apoyan un poco a través de las nuevas tecnologías están en auge, poder hacer todas esas reclamaciones y tener pues, esos vídeos y que acceso a la gente, ¿no? Aquí está, pues bueno, las últimas horas que tenemos y esos casos, ¿no?, que nos llegan, porque simplemente es muchas veces un telefonazo, es contactar con las personas que tenemos allí, de las organizaciones trabajando, que acudan, que vayan. Entonces está muy actual, pues, por desgracia, casi a diario tenemos noticias y las estamos actualizando. Vuelve al fútbol. Entonces, en el momento sabemos una grave violación, como pasó, ya ahora veremos un poco todas las que hemos tenido, como hablábamos, India, ¿vale?, lleva muchos años. Este año pasado, principios de año, en abril, que fue el derrumbe de Rana Plaza, pues fue un poco como la alarma, ¿no?, ya que todo el mundo, que la desgracia ha servido para conseguir muchas cosas, y ahora en ese
que estamos dentro, pero nos queda mucho más por hacer. Cada vez que, sobre todo, India ha sido el más atacado, pues, organizar una acción y estar con ellos, ¿no? Y reclamar esos derechos. Y por suerte, pues gracias a la presión que se ha ejercido, por ejemplo, con India, pues están empezando a pagar indemnizaciones por las muertes, ¿no? A través de las empresas. Entonces, pasa y tenemos los logros después de los 1.133 muertos. Tuvieron en abril en el derrumbe de Rana Plaza, pues ahí está lo que hemos conseguido desde la campaña y por esa presión de parte de las organizaciones de allí y desde aquí y de todos, un poco los que denunciamos. Como 69 empresas ya han firmado que van a hablar de los códigos de conducta y esos códigos de conducta que reclamamos, ¿no? Esos mínimos que tienen que tener las trabajadoras para tener una garantía. Como no existía ninguno y gracias a la presión que fue alucinante cómo nos movilizamos para presionar a los gobiernos, como en la campaña internacional en todos los países nos concentramos, ahora veremos las marcas que aparecieron, Corte Inglés, Zara, en las puertas de las organizaciones de los centros y pues bueno, cada comunidad ha visto, nosotros intentamos encender 1000 velas, pero no nos daban, no nos dejaban. Y bueno, hicimos una performance y ese sábado por la tarde, a tope el Corte Inglés, que la gente nos viera una recogida de firmas, dando la información online y una recogida de firmas manual que luego picamos y han sido millones y millones que han conseguido que pues, esas 89 empresas, ¿no?, se hayan firmado esos códigos de conducta y que se hayan comenzado a pagar las indemnizaciones a los familiares de las personas muertas. La opción urgente, pues como ya aún trabajamos aquí, allí y de donde tengamos información, a partir de ahora, si alguno sabe, también pueden contactar con nosotros, comprobar primero la información, recopilar, ¿no?, toda esa información de vínculos, de la empresa, de las marcas, comunicarnos con ellas un poco para, veremos los argumentos que siempre nos dan, pero no denunciamos, son presuntos en principio, pero ya. Lo primero es contactar con ellos, independiente, o sea, los trabajadores contactan con nosotros, de las fábricas de allí, y nosotros, para que nadie diga que nos saltamos o solo creemos a una parte, contactamos y ahora ya os digo que veremos las respuestas que nos dan. Y con ello ya pues organizarnos para comenzar a trabajar en el apoyo, porque por desgracia siempre tienen razón los trabajadores de las trabajadoras, ¿no? Y la denuncia a la empresa. Pues estas son las empresas que principalmente aparecieron en Rana Plaza, aunque nos costó mucho que reconocieran. El Corte Inglés, nuestra acción y a las fotos hasta última instancia seguía negando cuando las primeras etiquetas que salieron eran las suyas, dentro de todos los escombros. De los primeros en firmar, Sara, con el que llevamos Inditex mucho tiempo presionando y trabajando. Con Inditex tenemos una lucha constante también que con esa deslocalización y ese nos pasa a nivel gobiernos cuando conseguimos, por ejemplo con San Blasting tenéis ahí información y ahora veréis un poco la campaña, cuando conseguíamos que se estableciese una normativa y una protección para los trabajadores, lo que hacía Inditex era llevarse a otra fábrica, a otro país donde no existía. Entonces es un poco ir detrás de ellos constantemente, pero bueno, Inditex como pero el Corte Inglés Mago pues no los últimos en firmar esos códigos de conducta, a pesar de que son muchos y muchos años, y esta desgracia ha sido como la más, ¿no? Llevan, pues eso, desde el 89 que se crea la campaña, desde el 97 aquí en España empezamos a trabajarla, nuestra máxima denuncia repulsa sobre al Corte Inglés al Corte Inglés y al grupo Inditex. Pero bueno, ahí ya hemos conseguido un algo, ¿no?, que se firme ese código de conducta. Pues esto es un poco la imagen de la acción de calle que tuvimos aquí, ¿no? Estuvimos toda la tarde con esta pancarta en la puerta, no fuimos escoltadas por la policía en todo momento porque no llamaba por nosotras, ¿no? Porque se comunicó, íbamos a coger la calle, íbamos a estar allí, pacífico, pero bueno, estuvimos bajo la amenaza de toda esa acción, ¿no? Un poco a la entrada, dando información con una megafonía, circulación de calles que tenemos, reclamando esa asunción de responsabilidades, porque aquí hacía una semana que había pasado el derrumbe.
y bueno, también ofreciendo, ¿no? Los lazos negros que hicimos, siempre bajo con los mínimos recursos, pero como os digo, pues no, como no gusta lo que denunciamos, no tenemos ningún tipo de apoyo económico, incluso algunas fechas con Berkami, con Founding, de estos recogiendo dinero para poder llevar a cabo esas pequeñas acciones. Y pues bueno, lo de las herramientas que tienen las empresas internacionales pues están claras, de la RSC, la responsabilidad social corporativa, esa creación de códigos de conducta, auditorías sociales que reclamamos, las iniciativas, ¿no?, de que se conecten a todos esos colectivos que están vinculados, pues desde los trabajadores, sindicatos, asociaciones, ¿no?, esas están de moda ahora, pero que todos tienen voz y voto para participar de esa iniciativa. Y sobre todo en acuerdos marcos internacionales que deben ser totalmente respetados. Empezamos ya por eso a vulnerar eso, pues ya todo lo demás viene súper rodado. Las respuestas que recibimos cuando contactamos con una empresa y que ya hemos aprendido a no creernos porque son siempre las mismas, o sea, ahí tenéis unas cuantas. No producimos para esa fábrica, cuando contactamos con ya se pasa la responsabilidad a los proveedores, ¿no?, al dueño de la fábrica, que no trabajan para la fábrica, que la tuvieron pero ya no, pues siguen trabajando, pues aparecen pues, luego las sociedades creéis por vida, estudiaremos el asunto, miraremos, entonces todo hemos sacado 10 de las miles, pero son la gran mayoría que recibimos. Entonces ya también tantos años escuchando esto, cuando se han ido demostrando una vez tras otra que no es cierto, pues es lo que nos hace seguir con la campaña, luchando por ella. Las recomendaciones que hacemos siempre en nuestra primera llamada, porque siempre tenemos enhorabuenas y conseguir cosas, es que se una mayor transparencia, salarios dignos, que está dentro de nuestra campaña, ¿no?, que se garantice ese mínimo, ese salario digno, para que esta persona pueda vivir en las condiciones humanas y cubrir las necesidades básicas, no a la discriminación de género, como hemos visto, es un sector donde las mujeres, ¿no?, donde la mayoría de trabajadoras son mujeres, mejorar la capacidad de trabajo, desarrollar un marco regulatorio internacional. Y ya de cara a investigaciones y campañas que constantemente, y esto es lo que sí que podemos hacer, nos pueden atajar, son las investigaciones y campañas internacionales, como son la de que se ha hablado de salarios dignos, no hay que cambiar, están los tres como los informes y publicaciones que tenemos, están todos en web, colgados, accesibles para vosotros, los podéis descargar, y alguno que quiere todavía papel, incluso deben solicitarlo, si tenéis alguno, y os lo podemos enviar. Y las campañas internacionales dentro de Europa Limpia, pues las de salarios dignos, el sandblasting, como os decía, que es la de desgaste de vaqueros, como es durante hace 2 o 3 años fue nuestra campaña fuerte, porque era cuando todo el sector textil vaquero veíamos las muertes que estaban produciendo por silicosis, cánceres en pulmones, porque el sandblasting es la técnica para desgastar el vaquero, unos chorros a presión de piedra, que es tan fácil como poner una mascarilla para que el trabajador esté protegido, y nos estaban montando esas mascarillas. Existía una técnica que era un pelín más cara, pero tampoco era una inversión inicial, que era ridícula para estas grandes multinacionales. Vamos, estamos hablando de un señor Corte Inglés, un señor Mango, unas máquinas cerradas, donde metías la ropa, el trabajador está afuera, con un mando le da, y no querían invertir en ese dinero. Sobre todo esto se dio mucho en la zona de Turquía. Y pues lo que os decía, lo que fuimos descubriendo con sandblasting era que cuando descubríamos, presionábamos, nos enterábamos de una muerte que estaba producida por una persona expuesta durante años a esta técnica de desgaste de vaqueros, pues como muchas de ellas empezaron a irse de ese país, dejar de fabricar y irse en otro donde todavía el sandblasting no estuviera regulado legalmente. Entonces, por ejemplo, en el caso del sector textil vaquero, estamos constantemente corriendo detrás de los vaqueros y de las fábricas que producen, porque se van al país donde no existe una normativa en temas de salud, una mascarilla, comprarles una mascarilla para evitar que sus pulmones se dañen. Entonces, sandblasting dentro de Europa Limpia también es una campaña que está muy activa, y a raíz de lo sucedido en abril, pues hemos reactivado India. India son años, pero ahora que está la gente como atenta a lo que pasa, pues seguridad de las fábricas de Bangladesh. Y pues
bueno, en contextos de crisis, ¿no? Que la gente está un poco más alerta, lo que estábamos hablando, ¿no? Para plantearnos este modelo económico, debatir estrategias alternativas y cambiar estas reglas del comercio que marcan los grandes, las multinacionales, a costa de las personas ubicadas en otros lugares. Y como os decía, la guía para vestir sin trabajo esclavo salió hace publicada 15 días, 20. Es una publicación de la campaña Ropa Limpia junto con SETE, como os decíamos, somos los que lidera, Albert Sales, que es compañero en Cataluña y el que lidera todo esto. Hace 15 días que está, todavía no la tenemos en papel, la estamos esperando. En web está colgada, en la web de SETE, ponéis SETE en un buscador y va a ser lo primero que os va a salir porque acaba de salir, como os digo, hace 15-20 días esa investigación de esas marcas que producen sin tener a gente esclava detrás. Y vale, sí que es a la última, os había puesto una viñeta que utilizamos mucho que nos gusta, ¿no? De cara a nuestra sensibilización a la sociedad civil y a esos coles cuando vamos, ¿no? Esos chavales como que, bueno, esa ropa que llevan, ¿no? Y es que utilizan tanto esas marcas, esas Zara, Vamos, Bershka, los chicos, las chicas jóvenes, pues fue una viñeta que nos hicieron y que creo que refleja muy mucho lo que hay detrás de la ropa. Y nada, bueno, ahí un poco tenéis mi mail, por si queréis algo, contactad conmigo, pero también está la información, pues si no, aquí lo puedes facilitar. Pues nada, muchas gracias a la iniciativa. Con lo cual, quería también destacar el poco dinero, la reducción presupuestaria que tanto el gobierno del Partido Popular en el gobierno de la nación como en la comunidad autónoma, poco dinero que invierte en cooperación al desarrollo. Cooperación al desarrollo que muchas veces va dirigida, y ahí es que voy a hablar de ISCO, del Instituto Sindical, a reforzar a los trabajadores de países en donde no existen sindicatos, en donde no existen organizaciones de trabajadores, donde los trabajadores no están organizados y a través de proyectos de cooperación al desarrollo intentamos reforzar esas mínimas o esas incipientes organizaciones de trabajadores para que ellos mismos puedan defender las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de sus países. Y por ello quiero un poco haceros ver la importancia que tiene dentro de los presupuestos a nivel nacional y a nivel regional, a nivel de la comunidad autónoma, en materia de cooperación al desarrollo y que actualmente está casi desaparecido. Campaña Ropa Limpia, nos estamos autofinanciando, no tenemos ningún tipo de apoyo administrativo para esta denuncia. Como decía, las últimas acciones las hemos hecho con Bercamis y la exposición y un poco por la gente que quiere apoyar la publicación, la edición en material de la publicación, que creo que hace 15 días ha salido, también se ha hecho el poder imprimir en papel, pero apostamos mucho también dentro del cuidado del medio ambiente, pero sabemos que hay gente que el tener ese material en papel, en los coles, y que tengáis un ejemplar aquí, y se ha hecho todo pues con el voluntariado y las donaciones de que la gente que ha querido apoyar. Y como os decía, pues la campaña Ropa Limpia a nivel administrativo siempre ha tenido muy poquito apoyo. Es una red internacional, entonces pues, compañeros de otros países, igual sí que pueden un poquito más, son los que sobre todo nos están apoyando, pero está siendo muy difícil el trabajo porque no nos dejan, y esto a nivel voluntariado lo que estamos haciendo, y las simulaciones de desigualdad y de las cuotas de socios que podamos tener desde SETE, destinar una pequeña parte para pues, total, de manera que bueno, si desaparecen los derechos laborales y ya no hace falta deslocalizar las empresas porque bueno, pueden seguir confeccionando. Si nos vamos al sector textil, degradándolas, las degradamos aquí, desaparecen los sindicatos, desaparecen los derechos laborales, y parece que esa es la dirección que quieren seguir. Para ello hemos traído aquí a Alfredo San Martín, y nos va a contar un poquito qué está pasando, en qué condiciones estaba anteriormente a la crisis, porque la crisis se está utilizando para degradar esas condiciones laborales,
y en qué situación se está ahora. Ya le paso la palabra a Alfredo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bien, en principio voy a empezar un poco haciendo un poco de historia de estos años atrás. El sector textil aquí en la Comunidad Valenciana ha sido un sector que ha tenido siempre una importancia relevante. Actualmente aún continúa teniendo. Efectivamente, este sector empezó a notar la crisis a partir del año 2005, cuando se liberalizó el Tratado de Libre Comercio. A partir de allí, efectivamente, quiero decir, un sector que en aquella época, como decía algunos datos, en el 2006, la Comunidad Valenciana contemplaba 2.403 empresas y daba empleo a 36.625 trabajadores y trabajadoras, ha pasado a ser actualmente a 1.639 empresas y 24.300 trabajadores, datos de ATEVA, que es la Asociación Textil Valenciana, correspondiente al año 2011, que son los últimos que se tienen así más verídicos. Efectivamente, estos datos yo estoy convencido que han ido a la baja, porque desde el 2011 hasta actualmente pues ha habido, como estos años, una bajada y una caída de la industria y del sector. Decir que la cifra de negocio en el año 2006 suponía 2.700 millones de euros y actualmente, datos del 2011, como digo, 1.920 millones. O sea, ha habido una bajada sustancial de todo lo que fue el sector. Bien, como digo, dentro del sector textil, a partir del 2005 fue cuando empezó a notarse eso. En aquella época, la Comunidad Valenciana, mejor dicho, que nosotros, tenía una importancia relativa importante y además contemplaba con grupos importantes, sobre todo en la confección de ropa. Estos grupos, estas empresas que tenían su importancia en la confección de ropa y tal, lamentablemente han ido desapareciendo. Es decir, y prácticamente dentro de lo que es el textil, lo que sería la confección de ropa ha ido efectivamente desapareciendo y teniendo una importancia muy poca. Bien, en aquella época, en el 2006, como digo, aún existían empresas importantes, había una legislación laboral que aún permitía, es decir, el defender y el luchar por unas condiciones laborales mínimamente dignas en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a salarios, en cuanto a jornada. Todo esto, efectivamente, con las distintas reformas laborales que han habido, han ido desapareciendo derechos sindicales y derechos en cuanto a condiciones de trabajo, lamentablemente. Esto ha conllevado a que hoy en día lo que sería, digamos, la confección de ropa, prácticamente en la Comunidad Valenciana o en el país valenciano, prácticamente está compuesto por talleres muy pequeños, muchos de ellos de la economía sumergida, donde la labor sindical efectivamente cada vez es más difícil y donde efectivamente no se respetan ni siquiera las mínimas condiciones de trabajo y los mínimos derechos sindicales que existen aquí en España. Esto empezó también, como dije, a partir del 2005, paulatinamente, año a año, empezaron por la deslocalización de la producción. Como se ha explicado y se ha dicho y sabéis, las grandes empresas de producción y las grandes comerciales, es decir, llámese Corte Inglés, llámese el grupo Inditex,
como Carrefour, etcétera, etcétera, todos estos grandes grupos comerciales empezaron a deslocalizar y a irse, como ha explicado aquí la compañera, a países donde efectivamente ni existían derechos sindicales y donde no se respetaban ni se exigían unas mínimas condiciones de trabajo, ni de salud laboral, ni en cuanto a la fabricación del producto. Se empezó en esos años. Primero se empezó por los países de Marruecos, Túnez, luego se fueron ya más para allá, Turquía, la India y Bangladesh. Bien, como ha comentado la compañera de Bangladesh, eso es el país actualmente de mano de obra más barata que existe. Concretamente, actualmente, a partir del, como se ha comentado, del incendio ese que hubo, donde fallecieron 1.120 y tantas personas y tal, pues sí, se ha creado una nueva ley laboral en el país y se ha intentado, digamos, tapar esa masacre a través de unas indemnizaciones y con las promesas de una subida de salarios. Bien, actualmente los salarios que se están cobrando allí son $38 al mes. Eso equivale a unos 28 euros mensuales. Efectivamente, si eso lo compara con los salarios que existen aquí en el sector textil en España, pues como veis es totalmente que no hay color, ¿vale? Junto a esa mano de obra tan barata, es decir, esas empresas, esas multinacionales, esos centros comerciales, como digo, Corte Inglés, Carrefour, Marks Spencer, todos estos, tienen la facilidad de que tienen una producción donde no necesitan invertir ni se les exige nada de inversión en cuanto a la fabricación del producto, seguridad, si contaminan el ambiente, si gastan más de agua de la energía, etc. De ahí la importancia que ha tenido y que tiene el sector textil en Bangladesh. Como dato un poco orientativo, el textil en Bangladesh supone el 79% de la cifra del negocio del país. Actualmente los datos que se tienen son 5.400 empresas y que darían ocupación a prácticamente estamos hablando de 4 millones de trabajadores y trabajadoras. De ahí la importancia que ha tenido en estos últimos años y esa subida que ha tenido en Bangladesh. Mano de obra la más barata del mundo, prácticamente. Es decir, ya Marruecos, Túnez, Turquía, todos estos países ya se quedaban caros en cuanto a la producción y el país más barato de la isla. Bien, volviendo un poco a la situación de la Comunidad Valenciana. Como he dicho, la labor sindical cada vez es más difícil. Las distintas reformas laborales que se han llevado a cabo, tanto por el gobierno socialista de Zapatero como por el gobierno de Rajoy, lo que ha hecho es dificultar más esa lucha sindical por unos derechos sindicales y por un mantenimiento de unas condiciones de trabajo dignas y tal. Esto, junto con todos estos años de pérdida de puestos de trabajo, de expedientes y de tal, ha conseguido que el sector textil en la comunidad, aparte de adherir a menos y de estar diseminado lo que sería la confección de ropa, es muy difícil, como digo, llevar a una labor sindical. Economía sumergida, talleres pequeños, la propia crisis y la propia reducción del sector hace que los trabajadores y trabajadoras tengan miedo y a reclamar sus derechos. O sea, ya no es solamente el que existan o el que el gobierno del PP conservador nos ha ido recortando a través de la reforma laboral de derechos y tal,
como es el tema de que nos ha dificultado la negociación colectiva. Nos ha eliminado la autorización que existía en cuanto a los expedientes de empleo, tanto de suspensión como de extinción. Las empresas hoy en día ya no tienen esa necesidad de que se les autorice. Simplemente se tienen que limitar a seguir el procedimiento. Es decir, yo quiero hacer un expediente y echar a la calle tanto, con la última reforma, es que ya no tienen ni que demostrar que tienen pérdidas. Simplemente con que puedan durante 2 semestres, es decir, acreditar que van a terminar el ejercicio en negativo, con pérdidas, ya les es suficiente para poder deshacerse de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, toda esta reforma, toda esta situación ha llevado a que dentro del sector textil sea cada vez más difícil el poder llevar una negociación, una defensa de los derechos de los trabajadores, una defensa de las condiciones económicas, del cumplimiento del convenio. Es decir, hoy en día ya no es suficiente el poder negociar y firmar un convenio con lo que cuesta, con lo que ha sido difícil toda la vida, históricamente en el sector textil, la negociación del convenio, donde contemplaban unos mínimos derechos y tal, sino ha sido dificilísimo. Y hoy en día cada vez más, pero es que el problema es que una vez que consigues, lamentablemente al cabo de 2 años a lo mejor de una negociación de un convenio, la firma, el problema que nos viene encima es cómo controlamos, cómo se aplica ese convenio, esos mínimos derechos, esas mínimas condiciones salariales, de derechos sindicales, de participación de los representantes de los trabajadores, de información de la situación económica, cómo se aplica eso, porque es dificilísimo y no se atreven, como digo, los trabajadores, ni siquiera los representantes de los trabajadores, a solicitar lo que por ley lo tienen escrito en el convenio. Esto efectivamente es una situación que estamos intentando dentro de nuestros medios defenderla como podemos, porque efectivamente es muy dificultoso. A partir de aquí, bien, decir que continúa, como he dicho, teniendo una importancia el sector textil, no solamente dentro de lo que supone dentro de la industria valenciana, sino en el resto de España. En cuanto a la Comunidad Valenciana, el sector textil representa aproximadamente un 9% de las empresas y un 7% del empleo industrial y un 3% la cifra neta de negocios. Estos son datos del IBEX del año correspondiente al año 2011. Respecto al total nacional, lo mismo, la Comunidad Valenciana aporta el 18% de las empresas y el empleo y un 17% de la cifra de negocio de la industria textil española. Es decir, salvo toda esta pérdida de empleo y de empresas y de deslocalización que a partir del año 2005 el sector textil hemos sufrido en esta comunidad, continuar todavía teniendo una importancia y un peso específico dentro de la comunidad y en el resto de España. Bien, decir que no solamente esta es la situación que está. Aquí tampoco hay que tirar toda la culpa a la deslocalización. La deslocalización ha hecho mucho mal, ha tenido mucho mal. Y las empresas y los grupos comerciales, lo único que han mirado ha sido el beneficio. ¿Dónde está la mano de obra? ¿Dónde puedo producir? Con menos derechos sindicales, con menos control y con menos salario. También esto en estos últimos años ha perjudicado mucho en cuanto a las condiciones de trabajo, ya no digo en cuanto a las condiciones salariales, que como sabéis en todos los sectores, ya no en el textil, que han sido mínimas, los aumentos que han habido, sino en cuanto a las condiciones laborales de trabajo y de salud laboral. Ha perjudicado mucho toda esta crisis también, porque esto ha supuesto una rebaja importante de la inversión. Es decir, las empresas del sector textil no han invertido.
ni han invertido en seguridad, ni han invertido en tecnología, ni han invertido en poder conseguir un valor añadido al producto. Sí que han habido determinadas empresas, sí que es cierto que tanto las patronales, cuando hemos tenido relación o en algunas jornadas donde coincidimos, todos hablamos de lo mismo, que el futuro del sector pasa por el I más D más I, pero eso viene a ser al final frases hechas. Es decir, todos decimos que hay que al producto añadir un valor añadido, que hay que innovar, que hay que invertir más en investigación, en nuevos productos, textiles y tal, pero efectivamente, quiero decir, en la práctica esto se lleva poco. Como he dicho, aparte de que no ha sido nunca una tónica del empresariado valenciano, es decir, el invertir en estas, porque siempre se ha buscado la rentabilidad más directa, más corta, es decir, el beneficio más rápido, y nos han mirado más bien a medio y largo plazo. También hay que tener en cuenta que ha perjudicado mucho toda esta crisis, sobre todo la crisis bancaria. Es decir, no han habido créditos, no hay inversión, las empresas privadas no se comprometen en investigar ni en invertir, los bancos y las administraciones públicas tampoco tienen dinero, y todo esto pues ha perjudicado bastante al sector. Esto, como digo, no solamente ha perjudicado en la evolución del sector y eso, sino que ha perjudicado también, lógicamente, en las condiciones de trabajo en las empresas, donde efectivamente en algunas empresas donde existen comités y representantes de los trabajadores y que tienen a lo mejor plan de salud laboral y que se tienen que aceptar y la valoración de riesgo laboral es hecha y tal, pero una cosa es lo nominal, es decir, lo que se tiene, que a veces es porque la propia ley lo marca, y para evitar que si viene la inspección y te pide el plan de riesgo, la evaluación del plan de riesgos laborales, y otra cosa es en la práctica donde no se invierte y no se cumple. Y donde todo se burocratiza. Es decir, se sabe que hay que hacer esto, pero se trata la próxima reunión del Comité de Salud Laboral, donde allí ya se pega, y todo esto evita que se vaya al final haciendo inversiones y se vayan, digamos, corrigiendo los riesgos. Eso se nota también en un mayor incremento de la siniestralidad y también se nota en que las condiciones de trabajo pues, cada vez son peores trabajar. Esta sería un poco la situación, digamos, del sector. Muy diseminado lo que sería la confección, porque dentro del textil habría que definir claramente lo que sería el textil de cabecera y el textil, digamos, de acabados y de hogar, y lo que sería la confección y el textil de confección de ropa, que efectivamente, prácticamente, como digo, las grandes empresas han desaparecido y lo que queda son pues, distintos talleres, más de lo que nosotros pensamos, pero que no llegamos a ello y a veces no tenemos ni conocimiento por la economía sumergida que existe. Bien, me gustaría también tratar un tema, me ha salido aquí antes, iba unido también con el tema que se ha estado hablando con la exposición, que era el tema de la responsabilidad social compartida. Mirad, se ha dicho antes, todas estas grandes empresas, estas multinacionales, estos grupos de comerciales, tienen muchos de ellos, de hecho a partir del desastre que hubo y de las muertes que hubo en Bangladesh, se han comprometido a firmar el acuerdo ese, el tratado ese, pero muchas de ellas tienen códigos de conducta que firman y planes y tal de responsabilidad social, pero que esos son más bien una declaración de principios, porque efectivamente, quiero decir, luego no se llevan a la práctica. Queda muy bien para salvar la imagen, para salvar la marca, pero que en la práctica luego no se cumple. Entre otras cosas, porque esas auditorías
y esos códigos de conducta y tal, son, primero, los elaboran la propia empresa, es decir, no es una cosa negociada, donde los sindicatos o los trabajadores podríamos participar en la elaboración, sino que son códigos de conducta que las propias empresas establecen en cuanto a eso. Por otra parte, en cuanto a las auditorías y tal, resulta que son ellos los que las pagan, los que eligen la auditora y los que elaboran y los que al final te dicen el resultado final. Con lo cual, pues como digo, de cara a la imagen, ellos tienen, y estos grandes grupos cumplen teóricamente con la legalidad y tal, pero en la práctica no. Es importante, sindicalmente, nuestra federación, es decir, junto con la red de campañas de ropa limpia y tal, hemos estado insistiendo siempre en que hicieran pública, es decir, la red de proveedores que tienen. Porque muchas de estas empresas tienen sus códigos, sus buenos temas, pero luego tienen todas estas multinacionales, la contrata, la subcontrata y los proveedores y tal. Y eso no lo controlan, o no quieren controlarlo mejor. Porque ellos te dicen que ellos tienen sus papeles, sus contratos y su producción dentro del código de responsabilidad social y los códigos de conducta y tal, y eso, pero luego no se hacen responsables, como decía la compañera cuando hablaba sobre el tema de los cócteles, que negaba al principio, luego cuando salieron las etiquetas, pues sí, pero tal. Bien, esto está pasando y es una que hay en cierto modo que denunciar. Sindicalmente nosotros tenemos, y siempre nuestra federación lo hemos tenido así, de que tenemos que ser muy exigentes en toda esta línea de responsabilidad social. Estamos insistiendo continuamente de que las marcas y las grandes multinacionales declaren y hagan público cuáles son sus proveedores, dónde tienen contratada, cuáles son las condiciones en que está subcontratada esa producción y tal, pero esto difícilmente se suele negar y no es fácil de tenerlo. Asimismo, quería comentar sobre la responsabilidad social compartida. Mirad, tenemos que acometer un cambio en nuestra manera de producir, de consumir y en términos globales de vivir. Como si de un círculo vicioso se tratase, las marcas de ropa y complementos producen atendiendo a los gustos y necesidades de los clientes, que a su vez consumen por inercia y sin mucha opción un tipo de producto elaborado de una determinada manera. Y no solo eso, vestimos, calzamos y lucimos complementos con el total desconocimiento de la historia que traen consigo. Buscamos los mejores productos en relación a la calidad-precio. Para nosotros, sin tener en cuenta las condiciones en las que se habrá fabricado el agua que se ha consumido en su elaboración o la cantidad de CO2 que se habrá producido su transporte hacia nuestra tienda más cercana. Pero la responsabilidad no debe de recaer solo en los consumidores. La industria debe de seguir dando pasos para asegurar una producción en unas condiciones dignas, atendiendo al aspecto más delicado de su responsabilidad social, que es la cadena de proveedores, como había dicho antes. El trabajo forzado, la mano de obra infantil, la salubridad en la fábrica, los derechos laborables, la capacidad de unión y negociación de los trabajadores, etc., son solo algunos de los aspectos que deben de abordar los responsables de estas multinacionales. Esto creo que es importante también porque existe una responsabilidad, entiendo, compartida. No solamente de estas grandes multinacionales que efectivamente tienen que mirar y analizar todos estos temas, sino que nosotros, los propios consumidores, también tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, saber lo que compramos, en qué condiciones y nuestra forma de vivir. Porque también depende mucho de nuestra forma y de nuestro cambio en cuanto a eso, para que ellos puedan cambiar. Si nosotros a veces no compráramos las cosas estas que no tienen
la etiqueta o que no están producidas como marca la legalidad vigente y la legalidad europea, pues posiblemente muchas de estas multinacionales, quiero decir, no estarían en la situación que están de explotación y produciendo en unas condiciones infrahumanas. Entonces, entiendo que es una responsabilidad social compartida y que eso exige un cambio en nuestra forma de ver las cosas y de consumir. Bien, ya finalmente, sobre este tema también, quería comentar que, bueno, estas grandes empresas multinacionales a veces desean utilizar determinadas organizaciones de consumidores, de sindicatos y tal, para que avalen determinados temas de conducta, de código de responsabilidad social, de tal. Sindicalmente tenemos que ir muy cuidadosos, ser muy cuidadosos con estas cosas, porque a veces no tenemos que avalar determinadas conductas porque no lo es. Y a veces intentan utilizar o utilizarnos para lavar su imagen y dar eso de que sindicalmente hemos dado el visto bueno a determinadas cosas. Creo que debemos ser más exigentes en este tema y saber cuándo podemos avalar una determinada acción y no. Y yo tampoco quería extenderme ya mucho más. Estoy a vuestra disposición sobre las distintas preguntas o debates que se establecen.